Hola, ¿qué tal? Hoy te quiero hablar acerca del ecumenismo. Y para empezar a tocar el tema, te quiero hablar de tres definiciones acerca del ecumenismo. Una de ellas dice que es el esfuerzo para convertir el ideal de la unidad cristiana en una realidad concreta, aquí en el mundo por medio de la cooperación interdenominacional y la unión orgánica. Otra definición es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas por los grandes cismas en su momento. Y una tercera definición es que puede ser definido como un movimiento que promueve la unidad mundial entre todas las religiones a través de una mayor cooperación. Esto podemos dar un ejemplo. Si un sacerdote católico puede invitar a un musulmán a hablar a su púlpito, o una iglesia o un miembro, por ejemplo, del templo hindú puede ir a hablar o a orar a una iglesia cristiana evangélica. Es un tema bastante complicado y complejo. La palabra ecumenismo proviene del griego antiguo oikoumene. Aunque en el griego actual o en el griego moderno se pronuncia como ikumeni. Es decir, el significado de esta palabra es tierra habitada. Y vamos a tocar un poquito la historia acerca del ecumenismo. Y tuvo sus raíces en Europa. La Sociedad Misionera de Londres de 1795 fue formada por miembros de diferentes iglesias. La Sociedad Bíblica Británica y Foránea, como otros esfuerzos cooperativos de los campos misioneros de Gran Bretaña y Norteamérica, eran interdenominacionales durante este siglo. La Alianza de Londres de 1846 es el principal antecedente al movimiento ecuménico, sobre todo el protestante, como un intento para unir las iglesias, dando una visión de unidad al cuerpo de Cristo. A pesar de que en América Latina no fue incluida en la Conferencia de Edimburgo de 1910 porque decían que era católica, un grupo de misioneros de diversas juntas misioneras que tenían obra en América Latina se reunió todos los días durante las conferencias de 1910 e hizo planes para un congreso hemisférico para tratar la obra misionera en América Latina. En la actualidad, esta práctica tiene como propósito juntar a todas las religiones bajo un acuerdo común y llamarse hermanos y llegar a ciertas uniones teológicas entre los grupos. Es decir, podemos juntar judíos, cristianos, católicos, hindús, ortodoxos, sin importar el tipo de teología que tenga cada uno. Siempre este movimiento busca unir propósitos, llegar a un común acuerdo en cuanto a la teología. Y a simple vista parece algo muy cristiano, muy bonito. Y muchos pastores evangélicos han hecho alianzas con el Vaticano bajo el lema de que Jesús quiere que seamos unidad. Pero a la luz de la palabra, ¿el ecumenismo es correcto? Eh, ¿Es tan correcto así tolerando una teología católica, musulmana, judía o de cualquier otra religión que se añada? ¿Es correcto esto a la luz de la palabra? Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ya que cuando nosotros no depende de lo que nosotros creemos o sintamos en el momento, sino lo de que debe ser a través de la luz de la palabra. Y dice en Juan 17:11, Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás, pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Y este es un versículo que utiliza este movimiento ecuménico para poder unir, entre comillas, el cuerpo de Cristo. Pero aquí Jesús está hablando de sus discípulos, de los que estaban en el camino y la verdad correcta y profesaban una fe. Dentro de las denominaciones evangélicas hay algunas diferencias en los puntos de vista teológicos, pero son menores, pero al final no son puntos relevantes y no interfieren con la salvación ni con la fe que tenemos en común. Pero fuera del cuerpo de Cristo hay sectas, hay religiones que confiesan ser nuestros hermanos, pero abrazan prácticas idólatras, contrarias a la palabra de Dios. Hay otras religiones que niegan que Jesús tiene un origen divino o que es Dios.
y niegan la misma base del Evangelio. Y estas diferencias sí son pecado y alejan a las personas de la salvación. Por lo tanto, no pueden ser llamados nuestros hermanos. Por eso Pablo hace una orden muy específica en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Y dice, lo que quise decir fue que no deben de tener amistad con los que dicen ser cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así, ni siquiera deben de sentarse a comer. Y no solo lo dice Pablo, sino también lo dice en la segunda carta a Juan. El apóstol Juan también habla de esto. En el versículo 9 y 11. Dice, si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartó de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Como cristianos, no podemos tolerar una fe contraria, no podemos tolerar pecados, no podemos consentir esa falsa fe, porque nos hacemos partícipes de esos pecados, como lo dice la segunda carta de Juan en su capítulo 1, versículo 9 y 11. Jesús se sentó a la mesa de pecadores, y esto es real, y de los pecadores más grandes, pero nunca se sentó para reírse con ellos de sus pecados, sino que siempre se sentó con ellos para predicarles el evangelio del arrepentimiento. Hoy nosotros hemos sido llamados a ser la luz y la sal de la tierra, para alumbrar en donde estemos, no para consentir doctrinas falsas. Uno de los propósitos fundamentales de este movimiento es poco sabido, y es crear una unidad de religiones para al final entregar el gobierno al anticristo. Y no solo vemos este movimiento dentro del ámbito religioso, sino también dentro del ámbito político. Muchos movimientos políticos como el G8 o como el G10 han querido hacer esta unificación y volver un solo gobierno. Y esto, cuando nosotros leemos la parte del libro Apocalipsis, encontramos que es prácticamente el camino que nos va a llevar o que va a llevar a la humanidad al gobierno del anticristo. Escuchamos que todos los caminos llevan a Roma, pero un solo camino lleva a la salvación. Y esa es la obediencia a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Por eso, eso es lo que quiero dejar hoy en tu corazón acerca del ecumenismo.